Y hoy la rueda de diálogo tiene que ver con las migraciones. Vamos a ver un video disparador y enseguida conversamos con los entrevistas. Uruguay es un país con una larga historia de migración e inmigración. Desde sus orígenes, ha sido un destino para personas de diversas partes del mundo en busca de nuevas oportunidades y un lugar para establecerse. La migración en Uruguay ha sido un factor clave en la formación de su sociedad y en su desarrollo económico y cultural. Migrar es un derecho de todos los seres humanos, y en un mundo globalizado, el tránsito de personas entre las fronteras de los estados nacionales es un factor constante y en aumento. Diversos motivos llevan a las personas a desplazarse desde sus comunidades de origen. Entre las decisiones que animan a las personas a migrar se encuentra la búsqueda de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Durante la travesía que realizan las personas migrantes hacia los países que buscan como destino, sus derechos y oportunidades muchas veces pueden verse vulneradas, así como sus necesidades básicas verse desatendidas o insatisfechas por completo. Conforme a las transformaciones de la coyuntura socioeconómica mundial y especialmente el contexto latinoamericano, actualmente, y en especial en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2020, se constata una creciente llegada de personas migrantes de diversas partes del mundo a nuestro país, pero especialmente por personas provenientes de países latinoamericanos, no fronterizos, que eligen Uruguay como su país de destino. Muchas personas llegan al país en busca de trabajo, educación o para reunirse con sus familias. Sin embargo, la migración en Uruguay también plantea desafíos en términos de integración, empleo y acceso a servicios básicos para los migrantes. El cierre de fronteras en Estados Unidos, las deportaciones masivas y la reducción del apoyo financiero a organizaciones humanitarias generan un impacto significativo a nivel mundial y ponen en el foco, una vez más, el fenómeno migratorio. Según el censo de 2023, en Uruguay aproximadamente el 4% de la población es extranjera, con un aumento significativo de migrantes provenientes de Venezuela, Argentina y Cuba. Uno de los desafíos principales para ellos es el acceso a la educación y la salud. La integración laboral de los migrantes en nuestro país es otro aspecto importante a tener en cuenta. Muchos trabajan en sectores informales o precarios, donde sus derechos laborales no están garantizados. Entonces, ¿qué tan preparada está la sociedad para vivir los procesos migratorios de forma orgánica? ¿Cuáles son los aspectos a mejorar para que el arribo de migrantes a Uruguay sea más amigable? ¿Qué tan importante es su llegada en el marco de una población envejecida? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Y para conversar sobre estos temas es que recibimos a Luis Vergata, el director del Museo de las Migraciones. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá. Y además es antropólogo, así que nos va a poder aportar también la mirada desde ese lugar. Estamos con Gendrina Rodenburg, más conocida por todos como Rinche, por todos quienes trabajamos aquí en el medio y por tantos extranjeros que llegan, porque está al frente de idas y vueltas desde hace muchísimos años. No, perdón. En realidad no estoy más. Hace unos años que ya no más, pero sigo muy activo con toda la defensa de derechos de migrantes y refugiados. Seguís trabajando en esto que es un compromiso de vida prácticamente, ¿no? Sí, en realidad me encanta y hay mucha necesidad. Sin duda. Bueno, y con Maritza González, ella es migrante cubana, es psicóloga, llegó aquí hace ya 7 años. 7 años, vino con su hija de 9 años. Correcto. Y nos va a contar un poco su experiencia. Bueno, primero hablar de esto que planteábamos en el informe inicial, ¿no? Los movimientos migratorios son orgánicos y están en la génesis, ¿no? de nuestra tierra. Sí, están en la génesis, yo creo que de cualquier expresión de la vida, el movimiento, ¿no? Entonces, cuando expresamos el movimiento dentro de lo que es nuestra especie, estamos hablando de lo que es movilidad humana. Justamente en el video veíamos algo que es bastante significativo y que se repite muchísimo, que el país se debe también a su constitución, a su construcción a nivel de migrantes. Y eso no deja de ser cierto, pero no es toda la verdad, ¿no? O sea, tendríamos que decir también que es un país que, o es una región que también ha sido habitada muchísimo tiempo antes, entonces es algo que es importante, si consideramos la posibilidad de escribir una historia humana del territorio y también de que vinieron personas que no eligieron, no fue de forma voluntaria, claro, que llegaron al territorio, como fue las personas que arribaron a partir de la trata de esclavistas. Después también podríamos ver la migración un poco más finamente, porque las personas que llegaron, o que nosotros percibimos más como los migrantes históricos del Uruguay, españoles, italianos, europeos en general, tenemos que decir que no todas las personas también viajaron por su propia voluntad. Por lo general, mujeres o niños no fueron consultados
para esos desplazamientos. Y creo que también es interesante después, porque acá obviamente lo estamos mirando dentro de la lógica de lo que es el Estado-Nación, ¿no? Migrante es aquella persona que cruza una frontera transnacional, pero tenemos desplazamientos que tienen que ver como... Exactamente, desplazamientos internos, Sí, claro. Que tienen que ver con una migración también muchas veces de campo-ciudad, ciudad-campo también se da, o de la frontera hacia la capital, que es muy notoria, o sea, parte de lo que es la construcción de la periferia montevideana, es parte de lo que tiene que ver con una migración continua desde hace muchos años, de lo que tiene que ver con el campo a la ciudad y de tener también. Pero sí es cierto que las migraciones transnacionales, las históricas, pero sobre todo las contemporáneas, que son intrarregionales, sobre todo latinoamericanas y caribeñas, también hay africanas, presentan nuevos retos y desafíos, ¿no? Que es cómo las integramos o cómo nos integramos todos en una sociedad que se sabe abierta, que se quiere abierta, porque eso sí está dentro de toda la génesis del país, es pensarse en un país pequeño, pero amigable, que le gusta hacer las cosas bien, aunque no siempre eso se da, ¿no? Claro. O sea, más un imaginario colectivo, pero creo que es un buen punto de partida. Rinche, hablando un poco de lo que son las experiencias, ¿no? Porque tú hace muchísimos años, décadas, me animaría a decir, estás de alguna forma conectando a estos extranjeros que llegan por primera vez a Uruguay y que muchas veces no tienen las herramientas necesarias ni para la documentación, el acceso a la educación, a la salud, ni que hablar de la vivienda. ¿Cuáles son los principales desafíos a tu entender? Sí, en realidad hay dos temas que están funcionando bastante bien. El acceso a la salud cada vez es más fácil y cada vez más es benévolo en afiliar a ACE, etcétera, etcétera. Y la gente muchas veces nos cuenta, por ejemplo, alguien que ha tenido un bebé en el Pereira Rosell dice, ay, me trataron tan bien, fue una maravilla, no sé qué. Entonces esto la verdad nos llena un poco o mucho de orgullo. Lo mismo pasa con el tema de educación. Es clarísimo, a veces en donde yo estoy de voluntaria, en SJM, Servicio Jesuita Migrante, y allí recibimos todas las semanas montones de personas y preguntamos, ¿y los chiquilines están escolarizados? Sí, ¿y cuándo llegaste? Hace 15 días, y ya están en la escuela. Y hace muy poquito se estableció en ANEP que había un sistema de que los chiquilines, que para entrar al liceo tenía que revalidar todos los papeles y no sé qué. Esto podía llevar 1 o 2 meses. Esto, para un chiquilín recién llegado, con padres estresados, con hermanos chiquitos que ya están en la escuela, el adolescente justamente es el que no tiene nada para hacer, no está bueno para nadie. Entonces, por suerte, por iniciativa de ANEP, en realidad, que es un tema que hemos planteado, pero ANEP lo tomó solito y nos sorprendió y dijo, se terminó, un chiquilín en edad de liceo tiene que ir al liceo y después veremos cómo arreglamos la documentación. Y hoy también pasó que alguien dijo, mira, sí, mi hijo adolescente, Ya está. llegamos hace muy poquito, ya está en el liceo. Y nos parece fundamental. Capaz que si uno no entiende muy bien qué es lo que pasa cuando uno llega, capaz que no le dan tanta importancia. Dice, es un mes, es 2 meses, no para tanto. Pues sí, en la vida de un adolescente es tener que estar, después de haber hecho una ruta, que mucha gente siga haciendo ruta. Por ejemplo, los compatriotas de Maritza llegan generalmente ahora desde Surinam, porque Guyana está más complicado, llega desde Surinam y hace una ruta que la verdad a veces nos cuentan y digo, quiero escucharlo otra vez, porque realmente duele en el alma, duele y duele. Y es tan tremendo y tal, pero por lo menos que cuando llegan después de todo esto, por lo menos esos temas son fáciles. El tema de la vivienda es muy complejo. La vivienda es complicada para todos quienes habitamos en esta tierra. Me parece. Claro, el tema es que si tú naciste en Uruguay, en algún lugar estás. La mayoría. Sabemos que ahora tema situación de calle y todo esto se está trabajando y mucho, pero en general uno tiene algún lugar, bueno, malo, pero vive en algún lugar. Pero si tú llegas y no tienes ni idea a dónde ir y cómo hacer, entonces es lo que me dijeron, me recomendaron, y yo a veces pienso, ¿y quién habrá sido que dijo tal cosa o tal otro? Sí. No, metete en un alquiler, es mejor que ir a una pensión. Sí, según cómo.
Después hay que ver qué es lo que filmaste en ese momento, porque a veces Porque hay es gente que se inconsciente. aprovecha de alguna forma, ¿Qué? también hay muchos estafadores que aprovechan esta situación de vulnerabilidad y bueno, y estafan. Sí. En tu caso, Maritza, bueno, hace 7 años viniste desde Cuba con tu hija. Sí, es correcto. ¿Cómo fue tomar la decisión? ¿Por qué Uruguay? ¿Y cómo fue arribar? Todo fue un proceso bastante pensado. Yo llegué a un punto en el que determiné que me debía ir. Tenía determinado, es decir, vendí absolutamente todo lo que había construido hasta ese momento. Me vine con una maleta y mi título, con la esperanza de poder trabajar pronto, cosa que no fue así. Vine antes de la pandemia, por lo que se complicó cualquier tipo de proceso en el camino. Y bueno, fue complejo, muy complejo, por lo que dicen, porque si bien sí fue muy fácil acceder a, por ejemplo, que la niña estuviese en la educación, Bien. fue excelente, fue un proceso que no nos costó mucho. Sí. Fue llegar a presentarnos y enseguida la acogieron. En ese momento ya estaba cursando el 5º grado. Hoy está en quinto de liceo, ¿cómo es que se...? Sí, en 10º sí. grado. Sí, en bachillerato. En vamos a bachillerato, ahí va, en bachillerato y no ha dejado de estudiar, sí, ha estado siempre vinculada. Y en tema de salud lo mismo, nomás llegamos y ahí estamos todavía porque hay que tener infraestructura, que es lo que no tenemos, ¿no? Yo creo que lo que justamente más carece una persona que migra es de redes, ¿no? De redes y de redes de apoyos y de contención. Por eso estos grupos son tan importantes porque justamente de alguna forma te brindan, ¿no? Es mi testigo frente a determinadas cuestiones, mi referencia, porque... ¿Y tú ya tenías el contacto de Rinche, No, por ejemplo? no, ¿Cómo para fue nada. que accediste a una organización que te, que te guiara, ¿no? No, yo... Nomás llegamos, sí, yo llegué, estuve en un hotel los primeros días y después me fui para una pensión, porque obviamente alquiler, garantía de alquiler, es decir, nada de eso era viable. Y en la pensión, cosa algo positiva que podemos decir de estos lugares, nos hablaron, mira, hay ONG, tú llegas, vas, pides orientación, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, empezamos a ir. Empezamos a involucrarnos tanto que me quedé trabajando para ella. No para mí. No. Nos quedamos ahí involucrados porque, claro, se generaban entornos muy constructivos y era una calidez humana, era mucho de lo que uno necesitaba. Trabajábamos, no sé, yo llegué a trabajar 18 horas, más o menos, al día, es decir, cuidando a una persona de noche, cuidando a alguien de día. Y haciéndote cargo también de tu Y haciendo hija, cargo, ¿no? En exacto, definitiva, de que mi es hija, difícil. buscando. Ahora, recién mencionaba Luis de que bueno, de que somos históricamente como un país de puertas abiertas o un país amigable. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué grado de xenofobia hay también en la sociedad? Pero lo que pasa es que hay que separar ¿No? ahí. Una Sí. cosa es la agenda política, me parece Sí. que es a lo que se refirió él, y otra cosa es las experiencias cotidianas, ¿no? No, Que ahí es otra historia. No, inclusive no hacía alusión de que acá no hubiera xenofobia, porque sí hay. Es justamente también parte de la población que migra ahora es afro-latina caribeña, entonces también eso ha generado una presión sobre la comunidad afro acá, o sea, como preguntas, por ejemplo, ¿de dónde sos? ¿No? O sea, eso termina como invisibilizando y denostando también de que existe racismo estructural, y muchas veces ese racismo también se va metiendo dentro de nuestras propias instituciones. Entonces el racismo existe la xenofobia, existe el miedo hacia el otro. Yo creo que a nivel particular, personal, creo que también no aprendimos desde pequeño que la diferencia es algo... Maravilloso. Exacto, que es algo bien para aprender, ¿no? Totalmente. O sea, no es algo para tolerar, no es algo, sino a construir con el otro justamente y ver qué sale. Hay una experiencia para mí que se ha dado en el Museo de las Migraciones, que bueno, dicho sea de paso también, estaremos también impulsando un cambio de nombre ahí para integrar también otra forma de desplazamiento, que ha sido hablar a las personas recién inmigradas también como personas que su identidad se viene reconfigurando.
¿no? Entonces también vienen siendo parte de la identidad uruguaya. Uno los ve como fuera, entonces si son venezolanos, venezolanos uruguayos, con esa parte de reconocimiento de que vienen desde un lugar específicamente. A veces puede ser un reconocimiento del Estado-Nación, de donde viene, a veces de una región, a veces de un barrio. Y la otra también es rescatar esa parte que se va generando y todos esos aportes que están haciendo, que tiene que ver sobre todo con lo que aprenden acá y lo que han aprendido en el camino. Eso para mí genera algo positivo en el otro, o sea, es una forma como de integrar, porque obviamente la migración es un proceso que parte, desde que uno parte, de donde sale o antes, claro. Todo lo que implica el desplazamiento, Es un desarraigo exactamente, también. Claro. la llegada y quizás más de la vida de uno, inclusive hasta generaciones después, porque Claro, eso va a permear sin duda. hacia la descendencia, ¿no? Eso va a construir una identidad. Entonces eso es muy importante, ya tenemos historia acá en Uruguay de cómo ha sido, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, podemos relatar historias más románticas de migración europea, por ejemplo, pero si escarbamos un poco y vamos a los planteamientos que se hacían en las épocas, también había xenofobia, había parte que era de racismo. Entonces no es que no lo seamos, lo somos, quizás es algo que no nos gusta afrontarlo. Claro. Y es algo que necesitamos obviamente ponerlo sobre la mesa. Totalmente, creo que en eso de que bueno, somos políticamente correctos y a nivel legislativo, ¿no? Tenemos las posibilidades para poder brindar más garantías, pero en el día a día uno escucha cada comentario que digo, y es frecuente, ¿no? Sí. Yo lo que pienso es que hay muchos mitos sobre cómo siempre recibimos de brazos abiertos. No fue tan así. Muchas veces fue desde una actitud de soberbia. Yo soy de los que me molestan en un cumpleaños que empiezan a contar chistes de gallego, porque es desde una postura que todos nosotros somos mucho mejores, nuestra cultura es mejor. No me gusta porque no es sano. Lo que a mí me asombró muchísimo, que costó en Uruguay empezar a recibir personas caribeñas, porque yo, si me hubiese preguntado antes cómo va a ser eso, digo, mira, debe ser mucho más fácil porque son desde más cercanos y tenemos más cosas, y no, costó mucho, y fueron terriblemente criticadas cuando llegaron las dominicanas, y a mí me decía, ¿tú te das cuenta cómo se viste? Y digo, aleluya, trae colores, claro. Y aceptan su cuerpo como es, y hay tanta cosa que podemos aprender, y las culturas, pero me pareció raro que esto fue un proceso y ahora está más naturalizado, etcétera, etcétera, porque nos acostumbramos y todo esto. Pero estoy de acuerdo que el tema xenofobia y racismo está muy presente. Yo no voy a decir que los uruguayos es un pueblo xenófobo, obviamente no. Pero que pasa. Y Marisa, ¿tú lo has vivido en carne propia? Obvio, sí, claro que mucho menor, porque la presentación sola, pero tengo muchas personas allegadas, conocidas, que sí lo han tenido un poco más de la experiencia más directa, ¿no? Porque yo soy blanca, porque hablo bastante correcto, porque, no sé, eso limita un poco y además por la propia profesión. Pero sí, nosotros tenemos una amiga en común que me acuerdo, sí, siempre recuerdo, ella estaba ayudando a rehabilitar una señora por Pocito y estaba caminando. Esta es una, bailarina, así que te podrás imaginar que es grande, morocha, con trenza, muy hermosa. Y como tuvo un encuentro con otra persona que la miró con cara de asco. Y ella me relataba y me decía, no sé qué hacer con este tipo de expresión porque yo no puedo modificar absolutamente nada de lo que soy. Entonces, como que se visibiliza más o menos, y eso va en correspondencia o en dependencia de la presentación también. Totalmente, ¿no? Y algo que también venía mencionando que me parece interesante es cómo aporta, ¿no? Y cómo de alguna forma nuestra cultura se va haciendo de acuerdo a las personas que viven en esta tierra, ¿no? Y cómo se han sumado, formas de vestir, formas de comer, música, sí, ¿no? Sí. Culturalmente. No más que hay que ir a Tristan Narvaja, que está tomada. Digo, lo mismo te comes un tequeño, que tomes más adelante un pan con... Una arepa. Claro, una arepa, un pan con lechón. Está ahí. Es que eso es la cultura. Ha sido la historia de la humanidad, ¿no? O sea, que tiene que ver, digo,
a ver, creo que desde tiempos inmemoriales, inclusive nosotros en relatos antiguos como la Biblia también te dice cómo tratar al que viene de afuera, ¿no? O sea, hay como normativas y creo que es un tema que es de constante construcción siempre, digo, porque no es que lo logramos y dejamos que las cosas sucedan o fluyan, hay que militarlo siempre, lo que tiene que ver con el prejuicio hacia el otro, con lo que es la alterofobia, cualquier forma de discriminación al otro. Porque también es cierto que dentro de los migrantes, y esto hay que decirlo, hay una separación con aquel que es pobre, que es el migrante, con aquel que viene y es extranjero y vive y puede obtener la residencia en nuestro país. Claro, entonces eso también denota la procedencia. Es que, exactamente, también la procedencia, ¿no? el racismo que todavía está impregnado en nuestras sociedades y en nuestra región, que obviamente digo, es algo que tiene un arraigo histórico muy grande, pero que creo que tenemos la capacidad como de reconocerlo e ir trabajando en ello. Por eso es importante, por ejemplo, hablar de un Uruguay construido a partir de diferentes flujos, diferentes desplazamientos, de movilidad humana, digo, no solamente como de migración. Eso creo que sí nos hace mal, hablar de que somos un país netamente de migrantes, porque lo que estamos haciendo es invisibilizando las otras realidades que, claro, quedan invisibilizadas o disminuidas, o un simple anécdota. Nota a pie de página. Totalmente, ¿no? y como desterrar ese mito de que somos todos europeos, ¿no? Exacto. Eso de la Suiza de Exacto. América, toda la Exacto. historia. Claro. Sí, pero pasa una cosa extraña en Uruguay. El otro día, hace un tiempito, me dijo una venezolana conocida, me dice, claro, lo que pasa en Uruguay es diferente de lo que sería, por ejemplo, en Venezuela. Si yo te conozco del trabajo, entonces yo te digo, mira, un día tenemos que tomar algo, salimos. Y te digo, pero mañana no, porque mañana es el cumpleaños de mi hermana. Entonces, mejor quedamos otro día. Eso decimos en Uruguay. Entonces dice, si nosotros estamos en una situación así, decimos, venite mañana, porque tenemos fiesta en casa y capaz que vas a conocer gente, etcétera, etcétera. Y en Uruguay no pasa. Hay grupos muy cerrados, tengo el grupo del liceo, tengo el grupo de gimnasio, tengo el grupo de no sé cuánto. Sí. Es muy difícil que eso se abra y que se integre. La real integración cuesta mucho. ¿No? Yo tengo gente conocida que cuentan en una o en dos manos cuántas veces han pisado dentro de una casa uruguaya. Entonces es muy raro. Sí, es Efecto para trabajar. Es tremendo, ¿En claro. serio? ¿En serio? Es otra Pero cosa. es verdad. Yo eso- Exacto para trabajar. No, nunca pisé una casa. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, es cierto. A mí me Es pasó también totalmente como migrante, pero yo me fui de Punta Espinillo a mi primera ciudad, fue Barcelona, después de la crisis del 2002, y terminé arreglando teléfonos y cables arriba de todos los techos de Barcelona. Y también con la vida como migrante, o sea, mi grupo era todo los grupos latinoamericanos. Entonces, cuando tenía, por ejemplo, algo que responder o resolver telefónicamente, o sea, y que obviamente no gustaba por algún sentido, ya era sudaca, ¿no? O sea, Claro. pero si me veían, no. Entonces, ahí uno denota esa doble vara, que en Claro. realidad los miedos son mucho más profundos que del otro, Exacto. ¿no? Entonces, hay cosas que están interseccionadas ahí, que son importantes trabajarla hacia atrás en la historia, ¿no? Ponerlas sobre la mesa, porque hay cosas no resueltas en nuestro país, para poder mirar hacia adelante, un proyecto común. Totalmente. Y también hay algo que hablábamos con Maritza antes de estar al aire que tiene que ver con la identidad, Sí. ¿no? Porque tú, por ejemplo, en Cuba habías desarrollado una profesión, Claro, sos psicóloga, trabajabas como psicóloga. Claro, llevaba y- más de 10 años ya de trabajo. Es decir, había comenzado desde una postura técnica, psicológica, es decir, el que la hace los test, hasta jefe de grupo básico de determinado departamento de salud mental. Y el tema, bueno, de la revalidación de los títulos, que también ese es un problema que estamos Ahora teniendo. me han dicho, es decir, en su momento, cuando yo llegué, pude presentar en el 2020 y revalidé en el 2021, así que el proceso me duró un año en total. Cosa que me parece que es propio de los procesos. Pero ahora me han dicho que sí, que está más complejo, es decir, en la... En realidad, yo creo que hace un tiempo el Estado, a nivel de trámites para migrantes, casi todos han enlentecido enormemente. Cuando nos dice la directora del Registro Civil, donde hay que ingresar las partidas extranjeras para después poder una partida formato uruguayo, cuando ella asumió, había 28.000 partidas esperando para ser ingresado y un tiempo de demora de 14 meses para un trámite tan
tan simple como eso. Entonces allí realmente hay mucho por hacer. Yo estoy pensando que se está haciendo intentos de mejorar, pero cuesta mucho. Y no es lo mismo tener la cédula en 3 meses, lo mismo que el chiquilín en el liceo, que tenerlo en 15 días. Totalmente. Que ha pasado. Va llegando mensajes, dicen, hola, ¿qué tal? Mi mujer es cubana, hace 3 años que estamos juntos. El uruguayo es re racista, pero bueno, no saben lo que se pierden, nos dice Martín de Tres Cruces. Dicen por acá, buenas tardes, ¿por qué Uruguay somos el país más caro y por curiosidad pagan algún impuesto a la residencia cuando llegan acá? ¿De qué viven? Hay que hasta establecer, se preguntan. Claro, también eso es cierto, de repente somos un país abierto, pero también somos un país caro, capaz. Y sí, es costosísimo el lograr el lograr llegar y a ver, mira, mi experiencia fue que reuní todo lo que había construido hasta ese momento, estamos hablando de casa, auto y de etcétera, y lo convertí en lo que en su momento en Cuba era una venta que era nada, es decir, nada en dólares, y todo eso lo destiné a sobrevivir. Claro. Acá, ¿está? Yo y mi hija. Pero tengo muchísimos conocidos y desde que llegamos estamos pagando, porque no hay nada no hay nada, es decir, no hay ningún espacio en donde nos digan, mira, tienen aquí un lugar donde puedan estar hasta que puedan conseguir trabajo. Claro. Es decir, eso no existe. Y ese es un debe que tenemos como desde su mirada de repente más técnica, también teniendo en cuenta la necesidad que tenemos, ¿no? Tenemos una población envejecida, el último censo señaló que si no hubiésemos tenido la llegada de los extranjeros tendríamos una disminución de la población. O sea, podríamos trabajar más fervientemente para justamente que lleguen más extranjeros. Sí, el momento del censo, los primeros datos, cuando 62.000 inmigrantes salvaron que no íbamos a disminuir en población, fue un momento de gloria, porque todo el mundo aplaudía, qué suerte que llegaron los migrantes. Duró poco, pero está. Obviamente es importante. Además, hay culturas que no piensan tanto tener hijos y piensan tanto que muchas veces es uno por pareja, etcétera, lo hace con más naturalidad y por lo menos la primera generación es como para Uruguay muy bueno. También es cierto que a veces cuesta también la retención, como esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero el inmigrante se quede. Claro. Porque es difícil, porque uno viene con mucha expectativa y cuesta a veces años realizar esas expectativas. Claro. Por supuesto, hay muchos migrantes que conocemos que les va muy bien y súper bien y yo quiero pensar que están contentos de estar en Uruguay. Pero la llegada es terriblemente difícil porque tampoco nunca logramos entre todos una buena comunicación. Es imposible, porque lo hacemos desde nuestro conocimiento y pensamos lo que hay que hacer, pero el migrante que llega no encuentra la información necesaria. Eso es un debe enorme. Sí, es tal cual. Quiero volver un poco al tema de la identidad porque creo que también atraviesa a muchas de las personas que llegan, ¿no? Desde el desarraigo, desde su tierra, de su entorno, a veces de su forma de hablar, de sus modismos, pero también de su profesión. Todos los trabajos obviamente que son dignos, pero no es lo mismo si uno ya está acostumbrado a trabajar de una profesión por la que estudió, a tener que trabajar en otro tipo de actividades, de servicios. Sí, es tal cual. Mira, yo por ejemplo asesoro, oriento gente que se me acerca en hacer el currículum porque necesitan, estamos hablando de un médico que se graduó hace, no sé, 5 años en Cuba, que ya tiene una experiencia, y me dice, acá obviamente no tengo reválida, no tengo nada, ¿cómo postulo? Y hay toda una decodificación en relación a eso, porque si bien esta persona es todo eso, pero no lo es acá. Acá se tiene que, tiene que estar ajustado a esta realidad y a lo que implica. ¿Hay como una especie de derecho de piso o no? No, obvio que hay un... Sí, y eso está en todos lados, en los trabajos,
Así que sí. Por ejemplo, esa persona, si quiere postularse para determinados trabajos, tiene que obviar toda esa experiencia de vida y ser muy básico en su modo en su forma de presentación para poder aspirar a entrar a trabajar como cuidador. Porque pueden decir está sobrecalificado. Es que pueden, no, es que está sobrecalificado. Lo que pasa es que está sobrecalificado, pero no está calificado al mismo tiempo, ¿no? A mí me preocupa muchísimo que me estoy dando cuenta cada vez más que el tiempo va a estar en contra. Claro, se si dilata. yo no he revalidado en 8 años mi título y estoy en seguridad, pero soy un médico, después llega un momento que ya ni lo cuestiono. Porque yo ya casi me da miedo, porque digo, 8 años que no ejerzo y no sé cuánto, y ahora cómo hago, y allí los sueños se quedan absolutamente en nada. Y eso me parece terriblemente triste. Incluso chiquilines que llegan de muy chiquititos, muchas veces no llegan tampoco a tener como, no sé si es la misma oportunidad, pero no logran conseguir lo que en sus años de adolescencia, claro, por ejemplo, querían ser y no logran ni allí, porque la vida complicada le va sacando de las ilusiones. Yo quiero agregar una nota que es un poquito más alegre, porque es cierto lo que están diciendo acá, digo, es un desafío también. Digo, hay algunas políticas que obviamente también, digo, lo que más conozco desde la Intendencia de Montevideo, que se realizan, como Guadalupe, que es un sistema de alojamiento también para personas con hijos, sobre todo migrantes con hijos, o sea, sobre todo mujeres solas. Pero también nos pasa a través del museo que existen muchas escuelas, liceos, por ejemplo, que también ven esa realidad en sus aulas y que quieren venir al museo a trabajar el tema, ¿no? Entonces eso también hay un interés, lo que tiene que ver con los centros de educación, que, bueno, obviamente necesita de un esfuerzo, de una política pública que lo absorba, que lo pueda hacer mucho más de difusión, pero eso lo que está notando también es que hay un interés de los propios compañeros. Sí. Y creo que es clave trabajar desde la infancia. El año pasado justo hicimos una exposición que se llamaba Países Inventados, lo hicimos con la escuela Haití, donde los niños y las niñas fueron los curadores, o trabajamos desde ese lugar, y ellos generaron países inventados en donde inventaron cómo relacionarse con un otro, con la gente que iba y que venía. Entonces cuando uno ve esas nociones que hay, ¿no? Cómo tratar al que recién llega, porque no es otra cosa que es eso, o sea, es como cómo se va a relacionar con el que recién llega, es una enseñanza también para los adultos, que miramos el mundo también de una forma como mucho más compleja, autocéntrica, ¿no? Y a veces las cosas tienen una sencillez, o sea, más básica o que bueno, tiene una resolución ahí que los niños... Claro, que la sociedad lo integre, como decíamos, en el disparador, no es de un lugar orgánico, ¿no? Que los niños lo entiendan, que... Para mí es clave, Claro, ¿qué es hacemos otro. con la diferencia? Claro. Para mí es clave esa, si logramos que la diferencia sea algo de curiosidad hacia el otro, algo que es para construir algo nuevo en función de eso, creo que vamos a generar una sociedad, porque estamos hablando de un tema que es de los migrantes, de las personas inmigradas, pero en realidad estamos hablando de cómo vamos a hacer una sociedad hacia adelante. Si no somos capaces de dar alguna muestra que tiene que ver con integración, de que somos una sociedad diversa y que seguiremos siendo una sociedad diversa, seguiremos siendo una sociedad en donde hay gente que se irá y hay gente que vendrá, creo que estaremos eternamente en este bucle, o sea, tratando de resolver inmediateces. Lo mismo. Totalmente. Bueno, siguen llegando mensajes. Buenas tardes. Dice, qué celosos que somos para preguntar cómo viven o quién los ayuda. Para la gente de acá, dice, no lo son tanto. Este tipo de comentarios y otros ya cansa. Bienvenidos todos y que sean muchos más. Nos dice Julián del Cerro, que felicita por el programa. Muchas gracias, Julián. Y bueno, y también por acá nos dicen... bueno, que hay gente, ese tipo de comentarios que no lo quiero leer, pero que lamentablemente se escuchan bastante, vienen a quitarle el trabajo a los uruguayos, ese tipo de cosas así también forman parte de nuestra realidad, ¿no? Para hablar sin tapujos. Sí, pero en realidad hay un docente en una universidad en Países Bajos, donde yo nací, entonces él tiene un libro que es así, que es para mí un goce de leerlo, porque él rompe mitos y dice, esa historia de que tú viniste a robarme el trabajo es una cosa tan desagradable y tan absurda, estúpido decirlo tonta, realmente, porque en realidad
Entonces, si está el trabajo, ¿por qué no lo haces? Entonces, generalmente los migrantes, lamentablemente, vienen a hacer el trabajo que otros nacionales no tienen ganas de hacerlo. Entonces, esa es otra historia. Entonces, a mí realmente, digo, es tan fuera de la realidad decir eso, no hay nada de eso. Y es peligroso. Y es peligroso. Es peligroso Es porque hoy lo vemos en el mundo, obviamente no es el caso necesariamente de Uruguay, pero uno lo veíamos recién en imágenes, o sea, también es el chivo expiatorio por excelencia. Cuando algo va mal en la sociedad, ¿a quién responsabilizamos? Al nuevo que llega. Totalmente. Entonces eso genera, bueno, hemos estado viendo en Europa cacería de migrantes, o sea, cosas que son inaceptables, serían inaceptables. Bueno, las medidas que se toman por parte del gobierno de Trump también en definitiva hacen abrir los ojos, ¿no? Exacto, y eso escucharlo a nivel político muchas veces también es lo que incita hacia abajo, ¿no? Entonces claro, es un alimentador del odio y eso es peligroso desde todo lugar. Desde todo lugar. Además, viéndolo desde otros aristas, en realidad la población migrante, porque puedo decir la población migrante es muchísima, ha ido cubriendo necesidades que están, que eran más que claras, porque están ahí, ¿no? Entonces el ámbito de los cuidados, el ámbito de reparto, el ámbito de la mercadería, el ámbito está recopadísimo de gente que está cubriendo unas necesidades que estaban ahí. Entonces no es que nadie viene a buscar, es decir, nadie quitó, simplemente se están cubriendo y se están cubriendo. No, y por suerte tenemos gente que claro, se están cubriendo. Digo, yo tengo gente que me dice, menos mal que vino el muchacho y me ayudó, me llevó, me trajo, me no sé qué, me no sé cuánto. Qué amable, qué bueno. Muchas gracias. Sí. Hubo una cifra el año pasado que puso la Organización Internacional para las Migraciones. No sé si hay un cálculo específico para Uruguay, pero a nivel mundial las personas migrantes representan el 6% del PBI. Sí, es que acá entonces está es la fuerza, digo, que vos, cuando uno venís a trabajar, ¿no? O sea, que trabajás a veces 8, 12 horas porque tenés que construir todo tu espacio y tus redes. Mira, yo te puedo dar algunos datitos ahí. Por ejemplo, la población que menos se certifica en lo laboral es la migrante. Eso es un dato, ¿tá? La población que más horas de trabajo aplica es la migrante, digo, ahí. Y lo mismo ya sea asociado en dependencia o en no dependencia. Entonces, hay un ganar-ganar, me parece, ahí, más allá de que nadie saca a nadie porque el trabajo está ahí. Nadie está pidiendo, ven que te quito para que yo, porque no es real y en ninguna entidad es algo que ocurra. No, y en todo caso, si tienen alguna forma un tanto más servicial, aprendamos de eso, ¿no? Obvio. Totalmente. Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Algún comentario final que quieran hacer antes de despedirlos? De todo esto que hemos hablado. Sí, yo lo que pienso que realmente yo diría, mira, cuando estás en contacto con alguien que llegó de otro lado, yo considero que lo más importante es la escucha, pero también vamos a darle una oportunidad, porque está con nosotros y capaz que después nos sentimos muy contentos de haber hecho eso. Bien. Yo creo que la pregunta también podría ir por el lado de qué tipo de sociedad queremos, ¿no? O sea, primero vernos hacia atrás, cómo fue nuestra construcción como sociedad, si fue todo, como decía Rinche hoy, si fue todo idílico, o sea, no habría nada para decir, pero eso no fue así. Y creo que asumirlo y verlo, creo que nos da pauta también a transformarnos como sociedad, que creo que es lo más importante de todo. Digo, obviamente que son una fuerza laboral importante, o sea, lo que contribuye a nivel de identidad, lo que aporte para que la cultura sea dinámica o más dinámica, pero también es cierto que es una reflexión, nos interpela, es un espejo también para vernos en sociedad y creo que es muy importante que trabajemos y reflexionemos con eso. Bien, Marisa, ¿algo para agregar? Totalmente. Yo, gracias. Gracias por todo, por estar, por poder compartir espacio, tiempo con personas maravillosas. Creo que hay muchas cosas más positivas que negativas, sin lugar a duda. Es colocarlo en agenda, seguir discutiendo, debatiendo. Hay espacios para ello. Yo agradecida. Gracias a los tres por acompañarnos. Un gusto enorme recibirlos. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una tanda, enseguida venimos.